Dios me los bendiga, hermanos. Una vez más, para mí es una alegría poder estar con ustedes en un tercer video que está dentro de la serie que les comenté. Dios me había inquietado desarrollar, y este tercer video he decidido llamarlo mentalidad de víctima. El propósito a partir de ahora es que los videos vengan a abarcar o a tratar de claves para bajarle a la autovictimización. Claves que obviamente también están basadas en la Biblia y que pueden venir a servirnos mucho en caso de que consciente o inconscientemente hayamos caído en este error. Yo espero que con los mensajes anteriores Dios haya inquietado sus corazones, y si quizá usted estaba cayendo, venía acostumbrando a estar en este tipo de hábitos de comportamiento, entonces quizá que los mensajitos que yo haya traído les haya despertado esa conciencia, les haya hecho ver estas actitudes para que las cambiemos y para que nos convirtamos en mejores seres humanos y en mejores cristianos. El plan en esta ocasión es tocar 4 subpuntos que están relacionados con el tema principal, que es mentalidad de víctima. El primer punto que quiero tocar es como la clave y a la vez el objetivo de este mensaje, que es identificar una variable en nosotros que podría parecernos pequeña, insignificante, pero que no lo es. Una variable que está en nosotros, que puede llegar a convertirse en nuestro mejor aliado si la sabemos usar, o en nuestro peor enemigo. La mente, esa es la variable, puede llegar a jugarnos malas pasadas, como decimos. Nos puede traicionar. Y así como se nos enseñaba recientemente en el ministerio que tenemos que aprender a conocer las artimañas del diablo, también creo que es importante no ignorar las artimañas de la mente. La mente pues estará con nosotros para toda la vida y de hecho creo que el mayor porcentaje de la totalidad del tiempo de nuestro día a día nos lo pasamos dentro de nuestra mente. Recuerdo una frase que había leído una vez que decía: si tu boca se mantiene callada, no tendrás problemas con los demás. Y si tu mente se mantiene en silencio, no tendrás problemas contigo mismo. Cuando aprendemos a usar la mente para bien, es un arma muy poderosa. Pero cuando no la usamos para bien, se convierte en un gran enemigo, incluso de nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque nuestros pensamientos juegan un papel decisivo en nuestras emociones. Y sabemos que el ser humano es un ser emocional. Por lo general nos movemos y nos dirigimos por emociones, por lo que sentimos. Ya sabemos lo que una buena emoción puede provocar, lo mucho positivo que una buena emoción puede provocar y lo mucho negativo que una mala emoción puede provocar también. En una de las últimas enseñanzas que se han dado en iglesia, un pastor nos hablaba de un tema bastante similar y nos decía que la mente puede llevarte al triunfo o al fracaso. Quizá en este momento te estés preguntando, pero bueno, Yasmín, ¿y qué tiene que ver todo esto con la victimización? Pues déjenme decirle, hermanos, que en muchas ocasiones, cuando nos victimizamos, la mente comienza a crear pensamientos y a entrelazarlos de una forma en la que solo usted lo está percibiendo. Si comenzáramos a preguntarle a otras personas que están a nuestro alrededor si esos pensamientos tienen relación alguna, muy posiblemente le dirán que no. Entonces comenzamos a sufrir, comenzamos a crearnos películas, a crearnos ilusiones que nos hacen sufrir más por lo que imaginamos que por lo que realmente está sucediendo. Es más, hay patrones de pensamientos que surgen como un mecanismo de autodefensa, podríamos decir, ante el temor, ante
quizá la susceptibilidad que sentimos frente a flaquezas que tenemos en ciertas áreas. Y les pongo un ejemplo. Una persona que tiene una baja autoestima, qué sé yo, por el aspecto físico. Esa persona, su mente le hará creer, en muchas ocasiones sucede, y lo digo porque de verdad he tenido experiencias con personas de este tipo, incluso yo en más de una ocasión me ha sucedido, que debido a esa flaqueza, entonces la mente le traiciona haciéndole creer que es rechazado por los demás, ya que no se considera agraciada, ya que no se considera agradable o bonito. Así, pensar de más las cosas puede venir a robarnos la paz, a robarnos la felicidad, a hacernos daño a nosotros mismos y por ende muchas veces incluso a dañar a quienes nos rodean. Mas esa no es la forma en la que Dios nos ha llamado a utilizar nuestros pensamientos y nuestra mente. Muy por el contrario. Abramos la Biblia en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vean lo que nos llama a Dios, que utilicemos nuestra mentalidad. Dice que en cosas puras, en cosas dignas de alabanza, en cosas honestas, es decir, en cuestiones positivas, en cuestiones agradables, no en negatividades, no en complejos, no en rencores. No sé si me van captando un poco la idea, pero esto aquí en este versículo está claro, es a lo que Dios nos llama. Esta es la forma en la que Dios quiere que funcione nuestra mentalidad. Ahora sí, el segundo punto. No significa que nunca vamos a tener pensamientos o emociones negativas. Allá la Biblia, creo que en 1 Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Acá no nos dice que no vamos a tener ansiedad, que es una emoción negativa. Acá dice que confiemos y que la pongamos en manos de Dios. Entonces, no significa que nunca lo vamos a sentir, pero no podemos perder la cabeza por ello. Tenemos que aprender a controlarlo. Tenemos la potestad, tenemos la autoridad para hacerlo. Se nos ha dado dominio propio como hijos de Dios. Y hermanos, en este tipo de situaciones es muy útil el dominio propio. Como les comentaba, como decía en algún video, en los primeros, habrá personas que tendrán motivos reales, pues que ha provocado que ellos no tengan la salud mental más óptima. Pero incluso ellos tienen la capacidad para no dejarse dominar por ninguna de estas cosas, como también nos dice la Biblia en 1 Corintios. Recordemos que la forma en que reaccionamos ante este tipo de situaciones es la que va a marcar la diferencia entre la persona que se sobrepone a la dificultad o aquella que se echa a morir por la tentativa de la mente. Así que podemos decidirnos a cambiar esos patrones de pensamiento. Y la responsabilidad de hacerlo recae sobre nosotros. Nadie más que nosotros decide si nos enrollamos o si resolvemos. Nosotros tenemos que hacerlo. Podemos elegir nuestros pensamientos y pensar las cosas a propósito. En otras palabras, no tenemos que andar por la vida pensando lo primero que se nos venga a la mente. Y es por eso que la Biblia, en varias citas que se las voy a mencionar, no las busquen, en 2 Corintios 10, 4 y 5 nos dice, nos habla sobre las armas de nuestra milicia, dice que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el 5 dice, oiga, qué importante, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En 1 Pedro 1:13 nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir ceñid? Pues que lo tengamos apretadito, ¿verdad? Que lo tengamos cerca para que tengamos el control de ellos. También Salomón, uno de los hombres más sabios que aparecen en la Biblia, nos dice en Proverbios 20:18,
Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Aquí en estas 3 citas bíblicas nos dice la primera que podemos llevar cautivos esos pensamientos. La segunda nos dice que los podemos ceñir, que los podemos tener controlados. Y la tercera nos dice que se ordenan los pensamientos también con el consejo. Aquí Salomón nos llama claramente a ser sabios cuando se trata de estos temas. Dice que con sabiduría se les puede hacer la guerra, que con sabiduría se pueden tratar. Yo por eso insisto en que nosotros somos los responsables de hacer de nuestra mente un lugar sano para estar. La Biblia nos dice allá en Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y también aplica para nuestra mente. Imaginemos que la mente es un jardín y que los pensamientos son las semillas. A nosotros nos toca cultivarla. Cada uno de nosotros decide qué es lo que quiere sembrar. Sembremos positivismo. Sembremos pensamientos alegres para cosechar felicidad. Plantemos amor y sinceridad en nuestras relaciones para que cosechemos amor. Plantemos oración, plantemos lectura de la Biblia, plantemos conversaciones edificantes. Llenemos nuestra mente de cosas espirituales en lugar de venir a llenarla de pensamientos que nos vengan a provocar depresión o que nos vengan a provocar estrés o resentimientos o preocupaciones. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios 10:3, y quiero que me acompañen, por favor. Proverbios 16:3. 16. Estamos ya en el segundo punto y se trata de que tenemos la potestad de cambiar nuestros pensamientos, que podemos determinar nuestros pensamientos, elegirlos nosotros. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Vea, qué increíble. No solo podemos ceñir los pensamientos, no solo podemos ordenarlos, no solo podemos llevarlos cautivos. Dice acá que nuestros pensamientos serán afirmados si encomendamos a Jehová nuestras obras, es decir, aquello en lo que nos ocupamos. Ahora que ya les he demostrado con la Biblia que podemos controlar lo que pensamos, entra el tercer punto. Lo siguiente a saber es que nuestra mente debe estar organizada según la mente de Cristo. Allá la Biblia en 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué quiere decir? Pues que nos ocupamos nuestros pensamientos en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne, como nos dice Romanos 8:5, ¿verdad? ¿Y qué son las cosas del Espíritu? Pues la santidad es clave en un cristiano, pero no solamente se trata de santidad. Las cosas del Espíritu también se trata de fe, de positivismo, de esperanza. Las cosas del Espíritu también se trata de apropiarnos de las promesas que Dios ha dejado para sus hijos en la Biblia. También se trata de creer, interiorizar que tenemos valor y que tenemos importancia ante Dios. También se trata de vivir gozosos, de ser agradecidos, de no vivir quejándonos, sino más bien glorificando a Dios. Las cosas del Espíritu también se trata de hablar bien de nuestro prójimo. Y es entonces cuando viene a dar el fruto, que es el siguiente versículo de Romanos. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿cómo saber si mi mente está alineada a la mente de Cristo? Porque se manifiesta en vida y paz. Cualquier otra cosa que usted le esté robando la paz, tiene que desterrarla de su mente de inmediato. Si permitimos que el Espíritu Santo sea la fuente de poder, la fuente propulsora que crea los pensamientos en nuestros corazones, entonces la manifestación del Espíritu serán pensamientos de paz, de bien y no de mal, como dice esa cita de Jeremías que tanto nos gusta, ¿verdad? Para terminar de corroborar esto, quiero que abramos la Biblia en Isaías 26. Isaías 26:3.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esto me hace pensar en Filipenses 4:7. Vayamos a Filipenses 4:7. Vayamos a Filipenses mejor, sí, leámoslo. Es una cita muy similar. Creo que es importante que la leamos. Filipenses 4:7. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí nos lo dice clarito, ¿verdad? Entonces, que sean pensamientos de paz, que nos traiga paz, que traiga paz a nuestra vida, que traiga estabilidad emocional. Ese es el fruto, ese es el reflejo de que tenemos una mente como la mente de Cristo. ¿Cree usted que la mente de Cristo es una que viva depresiva, que viva quejándose, que viva victimizándose, buscándole echar la culpa a los demás? ¿Verdad que no? ¿Cree usted que la mente de Cristo es una mentalidad de fracaso, de derrota? ¿O que es una mente llena de envidias o llena de rencores contra personas que quizá en algún momento nos han hecho algún daño? O peor aún, que la mente de Cristo es una mentalidad que vive sufriendo, que vive dudando, que vive desesperada por cosas que en muchas ocasiones ni siquiera son reales. Claro que no. Y me encanta la cita que está en Salmos, no la busque, está en Salmos 139, apúntela para que ahora en su momento de meditación, hoy o mañana, cuando sea, lo lea en su casa. Salmos 139, le recomiendo desde el versículo 16 al 18, pero yo les voy a leer el 17, me gusta muchísimo. Dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Dios quiere que tengamos pensamientos como los que Él tiene para nosotros, que son pensamientos de victoria, de amor, de plenitud. Entonces, ¿por qué es que dejamos que nuestra mente o que las circunstancias le ganen a nuestra fe? Porque es que mejor no nos determinamos a creerle a Dios y a lo que dice en su palabra. ¿Por qué mejor no nos apropiamos de las promesas que están aquí para nosotros antes de apropiarnos, antes de adueñarnos de un estado de víctima deplorable y muchas veces hasta vergonzoso? ¿Por qué nos dejamos engañar por la mente? ¿Por qué adoptamos posiciones de derrotados? ¿Por qué mejor no nos adelantamos a la mente? Hay una frase que quiero leerles de una muchacha que se llama Susana Vallejo. Dice: hay quienes se consideran perdedores aún sin haber intentado ganar. Sus pensamientos negativos le llevan a desfallecer, a apagar la chispa que enciende la pasión de conquista. Aquí entramos al cuarto y último punto. Dice así: una mentalidad de víctima nos lleva a perdernos de cosas positivas. Cada vez que nos llenamos con este tipo de pensamientos, entonces nos cerramos a recibir cosas buenas de parte de Dios, de la vida, incluso de los demás. Si no ordenamos nuestra mente a la Biblia, entonces nunca vamos a vivir la vida llena de plenitud, llena de armonía con los demás, llena de paz, llena de sanidad interior y exterior para la cual fuimos creados. ¿Cree usted que con el amor que nos tiene Dios, que nos tiene el Padre, simplemente nos iba a crear para vernos ahí sufriendo, encerrados en este tipo de estado? Jamás. ¿Cree usted que por ese tipo de vida es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros? ¿Cree usted que para que usted viva, para que vivamos de esa forma, es que Jesús hizo ese sacrificio tan grande? Claro que no. Todos estos miedos, todas estas inseguridades nos quitan espacio mental y tiempo que podríamos estar invirtiendo en cumplir sueños, en alcanzar metas que nos llenen de satisfacción personal. Es decir, el tiempo que invertimos victimizándonos nos alejan y nos distraen de nuestro crecimiento personal. Y estar trayendo al presente escenarios del pasado que nos causan dolor, que nos causan sufrimiento, justamente no nos permiten estar en el presente, no nos permiten vivir el presente. ¿Y cuántas oportunidades se ha perdido más de alguno por estar viviendo en el pasado, verdad? Es por eso que la Biblia en Filipenses 3:13 dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y no solo eso,
esta es la parte más importante, dice, y extendiéndonos hacia lo que está adelante. Es decir, vaya por eso que Dios ha preparado para usted. Conquístelo, salga adelante. Últimamente he estado leyendo mucho en las redes sociales imágenes con la frase de soltar, que tienes que soltar, que suelta esto, que suelta lo otro. Y es muy cierto. Yo siempre lo he visto de esta forma. Si tenemos nuestras manos ocupadas en cosas, en basura, en cosas sin provecho, y nuestras manos pueden representar nuestra mente, nuestro tiempo, si lo tenemos ocupado en cosas que no tienen valor, que no tienen importancia, que no generan ninguna ganancia, entonces, ¿cómo vamos a tomar nuevas y mejores oportunidades? Ya están ocupadas. Justamente así es como funciona. Entonces, no pongamos nuestra mirada en el pasado, no pongamos nuestra mirada hacia abajo, pongámosla hacia adelante, pongámosla en Dios, pongamos nuestra mirada en Dios y en la vida plena que Él quiere que tengamos nosotros como sus hijos. Y presta atención a esto que voy a decirte. A veces hasta hemos caído en el error de desperdiciar oraciones por enfocarnos pidiendo caprichos de víctimas, en lugar de aprender a orar correctamente por propósitos reales en Cristo para nuestras vidas, por luz en nuestro caminar y por verdadera paz en nuestros corazones. Y de hecho, ahora que menciono corazón, creo que este también es un aspecto importantísimo a tener en cuenta con respecto a este tema. Nuestro corazoncito. A veces estamos albergando emociones engañosas y pensamientos erróneos. Y es por eso que la Biblia ya en Jeremías nos hace una advertencia y nos dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y en Deuteronomios 4:23 nos enfatiza que por encima de cualquier otra cosa, cuidemos, guardemos nuestro corazón, porque oiga el nivel de importancia que tiene. Dice que de aquí adentro es que emana la vida. Así que nuestras acciones, nuestro proceder, nuestro caminar no debe estar cimentado en nuestro estado de ánimo. Es más, ni siquiera debería verse influenciado por él. Ser feliz, ser libre es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar independientemente de cómo estén nuestras emociones, de cómo nos sintamos. Así como nadie puede tomar la decisión de ser feliz por ti, tampoco nadie debería impedírtelo. Nadie puede impedírtelo. Si eres feliz o eres infeliz, es porque tú lo permites. Entonces no permitas que nadie, ni nada, y ni siquiera un pasado vengan a robarte la felicidad y después, para el colmo, te lleven a victimizarte. Recuerda que de aquello que llenemos nuestra mente afectará en primer lugar nuestras emociones, en segundo lugar nuestras acciones y por último los resultados que obtengamos de ellas. Deja de hacerte tantas películas mentales y disfruta un poco más la vida. Cambia esa actitud. Las circunstancias y todo aquello que suceda a nuestro alrededor puede que nunca vaya a ser perfecto. Es más, nunca lo podremos controlar. Pero lo que sucede aquí adentro, eso sí. Tu actitud y la magnitud en la que permites que esas cosas externas te afecten o no, es lo que marcarán la diferencia. Recuerda que Dios está de tu lado y con Él de tu lado, lo menos que te puede esperar es una vida victoriosa en Cristo, viviendo esa victoria que nuestro Padre Celestial quiere para cada uno de nosotros. Para ir terminando, abramos la Biblia en Salmos 94:19. Salmos 94:19. Dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. A partir de ahora, mantén tu mente ocupada en las cosas de arriba, como nos dice Colosenses 3:2. Mantente enfocado en tu crecimiento espiritual y también natural. Comprométete a poner atención, a creer todas las cosas buenas que Dios te promete en la Biblia. Decide creerle a Dios por encima de lo que te dicen tus emociones, de lo que te dicen las circunstancias. Deja de pensar cosas negativas, saca esos pensamientos de tu mente, no dejes que te dominen. Recuerda que tienes poder por encima de ellos y te lo he demostrado con la Biblia.
En su lugar, siembra la huertita de tu mente con semillas de positivismo. Si humanamente no eres capaz de tener presente esto en tu día a día, yo te recomiendo que saques momentos de reflexión en los que puedas exponerte ante ti mismo y analizarte hasta críticamente para ver si has estado cayendo y normalizando este tipo de comportamientos que definitivamente no le agradan a Dios. Proponte a pensar cosas a propósito para que veas cómo sí tienes el control de tus pensamientos. También busca citas bíblicas. Yo hoy te he leído varias. Si no las anotaste, ve atrás y anótalas. Busca más, escríbelas y ponlas en lugares donde las puedas ver constantemente. Llénate de vida, llénate de Dios. Para mí, una vez más, ha sido un gran honor poder compartirles un poquito de lo que Dios me ha enseñado. Espero que les sirva y les haga crecer. Dios les bendiga.